Hospitalización siniestra. Escrito adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Actualmente asisto a terapia psicológica para revisar un trauma que llevo arrastrando desde hace años. Ya son varios años de sesiones con el psicólogo donde le platico una y otra vez lo que me sucedido, hasta que un día me comentó que quizás era necesario platicarlo a alguien más para sacar esto de mi cabeza. Es por ello que estoy aquí, contándoles mi historia. Llámenme señor M, no diré mi nombre ni otro dato que me describa por cuestiones de seguridad, pues lo que les contaré es sobre un lugar en el cual fui hospitalizado y sobre los tratos que me dieron en ese sitio. Pasó hace 7 años desde el día de hoy. Para nadie, es sorpresa que nuestro Servicio Médico Nacional en México es deficiente, carece de calidad en servicio y en el inmobiliario. Por eso y muchas cosas más me la pienso bastante para ir a una revisión médica. Sin embargo, había tenido ciertas complicaciones vasculares o principios de esta enfermedad que era necesario atender. Ciertamente me sentía muy bien, pero mi esposa insistió tanto que tuve que checarme. Llegué a la clínica del IMSS para una revisión, me di cuenta que no había mucha gente por lo que pensé que me atenderían rápidamente, algo raro en una clínica puesto que normalmente uno llega temprano y lo atienden tarde, pero conmigo fue diferente, el doctor me pasó y me pidió que me sentara en la camilla. Al hacer las revisiones de rutina y analizar los resultados de los exámenes que me aplicaron, me comentó que lo mejor sería que me internaran. Me sorprendí por esto que mencionó, era lo menos que esperaba escuchar en ese momento, pero a pesar de mi insistencia en que me dejara ir, el médico me comentó que su obligación era preservar mi salud. Era necesario que me internara para una revisión más exhaustiva. Después de alegar por un rato, terminé convencido, tuve que llamar a mi esposa para darle la mala noticia. Ella estuvo de acuerdo, mientras que sea por mi bienestar, además me comentó que me visitaría por la mañana del día siguiente, por lo pronto tenía que descansar y relajarme un poco pues mucha falta me hacía. Pensé en un instante que quizás sería una buena idea internarme, tenía mucho tiempo que no descansaba de la rutina y del trabajo, además el estrés en la oficina me estaba matando desde hace tiempo. Así que no me quejé más y me dispuse a cooperar. Me dieron la camilla 301, la primera del tercer piso, esto hizo que mi curiosidad se elevara aún más, pues eso indicaba que yo era el primer interno en todo el piso 3. Y efectivamente, cuando llegué a mi camilla me di cuenta que todas las demás estaban vacías, incluso solo había 2 enfermeros en guardia, una chica y un chico. Se presentaron ante mí y me dieron indicaciones por si requería alguna atención, solo tenía que presionar un botón a un costado de mi camilla y ellos o el enfermero en guardia vendrían a mi atención. Fue de ese modo que me recosté, coloqué a un costado mis pertenencias y me dispuse a dormir. Al principio me costó un poco dormir, me inquietaba que todo estuviera tan tranquilo y no hubiera más pacientes. Comúnmente cuando tengo que esperar algo me pongo a platicar con alguien, pero allí, no había con quién, era solo yo con mi alma. Así que me entretuve contando las grietas del techo, sin darme cuenta en qué momento pasó, me quedé dormido. Una fuerte sacudida en la cama me despertó de mi profundo sueño, apenas me estaba orientando cuando escuché que me hablaban, me di la vuelta y allí estaba el enfermero sosteniendo una jeringa larga. Me comentó que era necesario suministrarme un medicamento, yo aún estaba algo atolondrado. Miré a la ventana y me di cuenta que ya estaba por anochecer, desconcertado le pregunté al enfermero cuánto había dormido y él me contestó que más de 5 horas. Había perdido toda la orientación del tiempo, en eso el enfermero se acercó al suero y suministró el medicamento, inmediatamente me comencé a sentir muy mareado. Traté de concentrarme en una de las grietas de la pared para no vomitar, giré la cabeza para no sentirme tan mareado y fue cuando me percaté que aún seguía solo en todo el piso. No había nadie más ocupando las demás camillas.
El enfermero me comentó que ya había terminado y que lo mejor era que siguiera dormido pues el medicamento que me había administrado tenía algunas secuelas. Lo escuché hablar, pero no pude ponerle mucha atención, así que terminé ignorándolo, me di la vuelta y cerré los ojos. Lo único que percibí después de eso, es que el enfermero apagó la luz para que no me molestara y que me dejara descansar. De nueva cuenta, me quedé profundamente dormido. Además, me dijo que apagaría la luz para dejarme descansar, pues yo era el único internado y no era necesario tener todo encendido. De pronto, me encontré parado en medio de un extenso pasillo, no podía ver el fondo por la oscuridad del lugar, miré hacia atrás y también estaba oscuro. No sabía hacia dónde tenía que caminar cuando escuché a unas personas hablando al fondo del pasillo. Comencé a caminar hacia aquellas voces, conforme estaba avanzando pude divisar un sillón. Y en él estaba sentada una persona, me acerqué a hablarle pero mi paso se detuvo en cuanto noté que era un esqueleto sentado, traía puesta ropa, como de estilo militar, parecía que tenía años allí, así que seguí caminando y la pasé de lado cuando entonces escuché claramente que alguien me decía señor M. Desperté abruptamente. Me di cuenta que estaba soñando, miré hacia la ventana y todo estaba oscuro, me senté en la cama un momento tratando de recuperar el aliento y de orientarme. Sentía que mi espalda estaba empapada por mi sudor, así que decidí cambiarme de bata para no resfriarme, me acerqué al botón para pedir ayuda y al presionarlo no ocurrió nada, ni un sonido, ni una luz que se haya encendido, nada. Lo presioné un par de veces más y no había respuesta. Lo volví a presionar más fuerte y no ocurrió nada. Un poco molesto les grité a los enfermeros desde mi cama, pero no tuve respuesta, pensé que lo mejor sería que yo me las arreglara por mí solo. Descolgué el suero y lo coloqué en el tripié con llantitas que estaba a un costado de mi camilla. Me puse de pie, y al comenzar a andar sentí como si mis piernas fueran de gelatina, no podía dejar de temblar con cada paso que daba, prácticamente me sentía atrofiado. Pensé que era consecuencia del medicamento y por mucho tiempo de quedarme acostado. Me acerqué al centro de la enfermería para solicitar una bata extra pero no había nadie, llamé un par de veces en voz alta a los enfermeros, pero tampoco salió nadie. Ya un poco desesperado me metí por una bata y me fui al baño para cambiarme. Caminaba algo lento, pero ya me sentía mejor de las piernas. Miraba a mi alrededor conforme caminaba hacia el baño, pensé que era extraño que la gente se haya ido o no estuviera habiendo un enfermo. Me imaginé que quizás se habían olvidado de mí y me dejaron allí hasta el día siguiente. Ya me faltaba poco para llegar al baño. Estaba justo detrás de una puerta y cuando estuve por tomar el picaporte, este giró por sí sola, me hice a un lado pues se abrió, entonces vi a un anciano del otro lado. Vestía también una bata verde como la mía y parecía ido en sus propios pensamientos pues no me escuchó cuando le saludé. No le di importancia, el anciano siguió de largo dejándome solo, así que yo seguí mi camino. A unos cuantos pasos para llegar al baño, una extraña luz roja emanaba de un consultorio, me imaginé que los enfermeros y doctores se encontraban allí, quizás aprovechando el momento de que solo hubiera un solo enfermo, o dos con el anciano que me había encontrado y que probablemente recién había ingresado. Pasé de largo, solo oía sus voces, no les presté la atención necesaria a lo que decían, yo solo mantenía en mente cambiarme de bata. Fue algo complicado cambiarme, con el suero colocado en mi mano tuve que hacer algunos movimientos, pero por suerte no me llevo mucho. De regreso, recién cambiado, me dispuse a regresar, sin embargo, la curiosidad y el aburrimiento me incitó a explorar un poco el lugar. Todo estaba oscuro, muy solitario, esperaba encontrarme en cualquier momento de nuevo con el anciano, pero conforme caminaba había unos extraños sonidos que llegaron a mis oídos. Murmullos, llantos y risas comenzaron a escucharse, y estos se volvían más intensos cuando me acercaba a una puerta,
En eso, no muy lejos de donde yo me encontraba vi pasar a una persona de cabello largo. Vestía también una bata verde, pero esta parecía ya rota y deshilada. Le saludé, pero de igual manera me ignoró, siguió su camino, me di cuenta que estaba descalza, pero caminaba con los pies cruzados, me acerqué un poco más y pude notar que se trataba de una mujer. Levanto el rostro y en él se podían ver cicatrices aún abiertas, su piel era blanca y de su boca salía un quejido de dolor. Le pregunté si estaba bien, o si ocupaba que le ayudara en algo, pero en cuanto mi mano tocó su brazo, ella gritó, se sacudió el cuerpo y comenzó a gritarme diciéndome que la dejara en paz. Me asusté con lo que hizo, tanto que preferí apartarme, incluso pensé que con los gritos de la mujer llamaría la atención de algún enfermero, pero no fue así, nadie se acercó ni salió de algún consultorio. Ella se tranquilizó y siguió haciendo ese ruido por la boca y continuó con su camino. La verdad, por un momento pensé que quizás me habían internado en el manicomio, sentí que ese lugar no era en el que tenía que estar. Quizás el doctor vio en mí que la enfermedad me la estaba imaginando y que era necesario internarme. Pasaron por mi cabeza muchas ideas, pero sobre todo lo que más deseaba en ese momento era salir ya de allí. Tomé la decisión de regresar mejor a mi camilla, regresé por donde venía por lo que tuve que pasar de nueva cuenta por el consultorio de hace rato, esta vez todo estaba oscuro, las risas y voces habían cesado. Pensé que quizás ya se habían regresado a su central y que allí los encontraría, pero cuando llegué casi a mi camilla no había nadie. Me dispuse a acostarme a seguir con mi sueño, cuando entonces se me ocurrió ver la hora, encendí mi celular pero al ver los números, no parecían números sino más bien símbolos extraños. Lo primero que pensé es que ya se había descompuesto la pantalla así que lo puse de nueva cuenta sobre la repisa y me dispuse a dormir. De pronto, escuché pasos a unos metros de mí, levanté la mirada con la esperanza de ver a algún enfermero, pero a quien vi fue al mismo anciano de hace rato, me le quedé mirando, pasó frente a mi cama y se me ocurrió preguntarle si se le ofrecía algo o si se había perdido, pero igual que antes solo me ignoró, algo disgustado solo le comenté en voz baja. Viejo loco. Me arropé y me dispuse a dormir. Al día siguiente, al despertar, mi esposa estaba al pie de mi camilla, me sonreía, además de eso, por primera vez desde mi estancia en la clínica logré ver más gente, tanto visitantes como enfermeros. La enfermera que se había presentado inicialmente conmigo me trajo de comer, algo muy simple, pero a mí me supo a gloria, tenía mucho sin probar un bocado. Le pregunté que dónde se habían metido en la noche pues los estuve procurando, pero ella me comentó que apenas había ingresado a su turno y desconocía qué había sucedido en la noche. Decidí dejarlo así, ya no discutir más y aprovechar el tiempo con mi mujer. Todo lo que resto de la mañana me quedé platicando con mi esposa, le conté todo lo que había visto por la noche, lo siniestro que era estar en ese lugar. Mi esposa por su lado me decía que quizás estaba imaginando cosas y que era parte de mi enfermedad y que quizás sí se trataba de un padecimiento mental. Mientras que estábamos platicando me di cuenta que en ningún momento ingreso algún otro paciente, todo parecía indicar que yo sería el único paciente otra vez esa noche. Mi esposa se fue en cuanto un enfermero me indicó que era necesario volver a administrar medicamento, ella me aseguró que regresaría al día siguiente con la esperanza de que ya me dejaran salir. Acto seguido el enfermero suministró el medicamento por el suero, fue solo cuestión de segundos para que nuevamente me sintiera decaído y me quedara profundamente dormido. Cuando desperté, ahora me encontraba en otra camilla, una habitación muy diferente a donde me había quedado dormido, de pronto escuché nuevamente voces similares a la de la noche anterior. No sabía si era de día o de noche pues no había alguna ventana que me ayudara a saberlo. Miré a mi alrededor y solo detecté la puerta de la entrada, estaba prácticamente encerrado en una habitación sin ninguna salida. Entonces, una serie de pasos se comenzaron a escuchar por fuera,
la puerta se abrió lentamente y detrás de ella estaba el anciano de la otra noche. Hizo un movimiento con la cabeza y me indicó que saliera de allí. Yo aún estaba algo mareado, traté de incorporarme para seguirlo, pero aún mis movimientos eran algo torpes. El anciano se me adelantó y le perdí el rastro. El pasillo estaba totalmente oscuro, no había señales de que hubiera alguien más, ni enfermeros, médicos o algún paciente además de nosotros. Pregunté en voz alta si había alguien más, pero no tuve respuesta. Sin embargo, pude escuchar de nueva cuenta un murmullo cerca de donde yo estaba. De hecho, provenía del siguiente pasillo, donde me encontré con una persona. Estaba sentada en el piso como en posición fetal, se mecía de un lado a otro y repetía una y otra vez que no podía encontrar la salida. A mí me espantó bastante. Le sacudí para hacerlo entrar en razón, como si eso fuera a servir, pero el sujeto siguió en la misma posición y repitiendo lo mismo. Entonces, una extraña sensación vino a mí, sentí como si de alguna manera alguien me estuviera vigilando, no solo una persona sino varias miradas a la vez. Decidí no quedarme allí, dejé al sujeto en el piso y proseguí a escapar de ese extraño lugar. Ya podía moverme un poco más rápido por lo que comencé a caminar más veloz. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y me percaté que en los números de las puertas indicaban que estaba aún en el piso 3, por lo menos ya estaba un poco más ubicado de donde me encontraba. Pensé que lo mejor sería encontrar el ascensor y escapar a otro piso donde hubiese más gente, o buscar a alguien que pudiera ayudarme. Continué buscando la salida, trataba de buscar con la vista alguna señal que me indicara dónde se encontraba el ascensor, cuando de pronto las voces se volvieron más intensas en mis oídos. Pero ahora las risas eran las que se escuchaban más fuertes. Desafortunadamente todo indicaba que hacia donde tenía que ir a buscar el elevador cerca de allí provenían esos inquietantes ruidos. La misma luz roja del otro día se podía ver que salía por debajo de la puerta de uno de los consultorios. Me acerqué con el mayor cuidado posible, no quería llamar la atención de quien estuviera allí adentro y me regresaran a la camilla donde había despertado, o peor aún, que me ataran. Cada vez estaba más que convencido de que me habían internado en el manicomio y no en un hospital. Estaba caminando tan silencioso que apenas si podía escuchar mis pisadas, y justo cuando pasé frente a la puerta de donde salía la luz roja pude escuchar claramente que alguien pedía ayuda. Las risas y voces eran más fuertes que antes, algunas le decían que no le dolería lo que le harían, mientras que otras se reían. Parecía ser que dentro de aquella habitación había mucha gente divirtiéndose con el paciente. Me dispuse a abrir la puerta, temía que alguien estuviera pidiendo ayuda y solo estaba siendo torturado. Toqué la manija de la puerta y noté que la luz roja se desvaneció quedando todo a oscuras nuevamente y en silencio. Abrí la puerta tan rápido como pude solo para descubrir que dentro de ella no se encontraba nadie. Había utensilios médicos tirados en el piso, carpetas y papeles amontonados, una camilla con las sábanas hechas jirones y lo que parecía ser sangre seca en ella, bisturís, jeringas y medicamentos regados por todas partes. Sin duda, yo estaba muy seguro de lo que había visto y escuchado, mi mente parecía estarme jugando una mala pasada, sin duda. En ese momento pensé que quizás sí estaba loco y yo no lo veía, y era por eso que estaba encerrado en un manicomio, que quizás todo estaba en mi mente y yo no podía asimilarlo. De pronto, una mano pesada se posó en mi hombro, el susto hizo que casi me desmayara si no es porque traía a un lado el tripié y no tenía de dónde sostenerme. Escuché la voz de un hombre al cual reconocí de inmediato como el enfermero del otro día. Me pregunto qué hacía deambulando por los pasillos yo solo, no sabía si decirle la verdad o mentirle, o en definitiva qué decirle. Entonces el enfermero aprovechó para comentarme que necesitaba administrarme más medicina. Yo me negué a ella. Le dije que solo me hacía sentir fatal y no veía ninguna mejora.
me hacía imaginar cosas y al parecer solo me estaban suministrando algún placebo. El enfermero me aseguró que no era así, y que por las noches yo me había levantado a caminar por mi cuenta, por más veces que me hablaban yo no les respondía y seguía mi camino. Termino comentando que el día anterior me hizo saber los efectos secundarios de los medicamentos, los cuales podían ser desde fuertes alucinaciones y desorientación, y era muy probable que estuviera presentando un cuadro severo de desorientación. Yo no sabía si lo que me decía era verdad o solo me lo decía para tranquilizarme. Me ayudó a caminar de vuelta a mi camilla, al lugar donde se supone que debería de estar. Conforme nos acercábamos a mi lugar, el camino se comenzó a tornar más claro, ya no estaba tan oscuro como antes. Me di cuenta de que había una persona sentada en un sillón vestido de miliar, pero esta vez se trataba de una persona común y corriente y no de un esqueleto. Sentado en el pasillo se encontraba un muchacho que al parecer se había sentado en el piso a esperar su turno. Y de un lado a otro caminaba una mujer embarazada, tenía el cabello largo y se le veía pálida, aún era de día. Le pregunté al enfermero cuánto tiempo realmente había pasado desde que me internaron, me dijo que solamente unas cuantas horas. Desconcertado por lo que me dijo le pregunté si había visto a mi esposa y él me comentó que me había registrado en el lugar hace poco como soltero. Comencé a hacer memoria, tenía leves recuerdos de lo que me había ocurrido y de lo que me estaba sucediendo. De pronto el médico que me había internado estaba delante de nosotros, abrió la puerta de su consultorio y me invitó a pasar. Ya dentro, me di cuenta que estaba encendido un televisor pequeño en el cual estaban pasando un programa de comedia, se escuchaban muchas risas y aplausos. El médico me preguntó cómo me sentía y le dije que aún desorientado, estaba muy confundido por todo lo que estaba pasando y no sabía qué era real o no, entonces me comentó que me contaría todo lo que había pasado. De parte de mi trabajo, por el exceso de estrés que había tenido había sufrido un colapso mental. Tenía tanto estrés laboral que comencé a decir incoherencias, entre ellas quería que le hablaran a mi esposa, para decirle mi estado de salud, sin embargo, yo jamás me he casado. Mis compañeros de trabajo me llevaron al psiquiátrico del IMSS. Todo parecía indicar que lo que yo había imaginado como real, no lo fue, todo me lo había imaginado o trastornado de alguna manera. En verdad sentí un alivio al darme cuenta que lo que estaba viviendo no era real y todo era producto de mi mente. Le conté al médico todo lo que había percibido, y como mi mente lo había transformado, el mismo médico me respondía que era realmente. La llamada telefónica que había hecho al inicio fue a mis padres quienes ya sabían de la situación. La mujer caminando en el pasillo, el chico sentado en el piso, los cuartos oscuros, todo. Y cuando le comenté del anciano que me había encontrado, el psiquiatra se quedó en silencio por unos minutos. Me preguntó un poco más de él y le dije que había visto a una persona en bata verde como la mía deambulando por los pasillos y que incluso me había indicado que saliera de la habitación. El médico me preguntó más características y le dije lo que podía recordar. Fue entonces que me dijo algo que me dejó muy inquieto. Hace algunas semanas, uno de sus pacientes más longevos había perdido la vida en camilla, se le veía bien de salud, por las noches salía a dar un paseo pues comentaba que estaba aburrido y lo dejaban hacerlo, pero un día no se levantó, había perdido la vida de la noche a la mañana sin razón aparente. Por más que investigaron y trataron de indagar qué había ocurrido, pero jamás supieron qué fue lo que le mató. Desde ese entonces, las puertas de los consultorios se han abierto por sí solas, se escuchan pasos por todas partes a tal grado que no hay muchos enfermeros de guardia por esa razón. Al médico le pareció curioso que, en mi psicosis, ese espíritu se me hubiera aparecido y yo lo hubiera visto tan vivo como antes. Hoy en día, aún recibo terapia de parte del instituto y medicamento, dejé el hospital 15 días después de mi primer día de hospitalizado.
Mejoré bastante con la medicina que me dieron, pero durante mi estancia en el lugar, seguí viendo al anciano. Por más que le hablaba no me ha hecho caso, sin embargo, los últimos días en los que estuve internado, siempre se me quedaba mirando para después indicarme que lo siga.